Radio Vicentina y la Congregación de la Misión le ofrecen el Evangelio del Día, con el comentario del Padre Jorge Manríquez. Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo y éste le respondió: voy, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes ni siquiera al ver este ejemplo se han arrepentido ni han creído en él. Este texto evangélico puede conocerse como el Evangelio de la contradicción, en punto a la conversión. En efecto, se nos presenta en primer lugar a los publicanos, públicos pecadores, y a las hijas del placer, que primeramente habían rechazado el reino de Dios, pero luego, al oír las palabras salvadoras de Jesús, cambiaron su vida. Y al adherirse a la palabra de Jesús, que es palabra de salvación y de santificación, se hicieron dignos de entrar en el reino. En cambio, los jefes de los judíos, pertrechados en su aparente fidelidad exterior a las prescripciones de la ley, rechazaron las palabras de Jesús, que les exigía una auténtica, verdadera e íntima limpieza de conciencia, y con ese rechazo de la palabra salvadora, rechazaron la entrada en el cielo. Por eso afirma Jesús: Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. Y mientras que los publicanos y las prostitutas sí creyeron en él. Si Juan vino por el camino de la justicia, que procura la fiel observancia de la ley, no podían reprocharle ninguna innovación. Juan, en efecto, predicaba únicamente la penitencia. Ahora bien, los fariseos no solamente no creyeron en Juan el predicador, ni siquiera hicieron caso del ejemplo que les había dado los pecadores al convertirse. Qué cosa terrible ha de ser endurecerse en el pecado, de suerte que ya nada pueda moverlos de esa posición. Pide a Dios para ti que nunca llegues a esos extremos, que por cierto son desastrosos para el espíritu. Pero fíjate en este texto que nos habla de quienes dicen y no hacen, y de estos tampoco es el reino de Dios. Es que otros cristianos quisieran comprometerse, pero sirviendo simultáneamente a 2 señores, a Dios y al dinero. Nadie puede servir a 2 señores. Añade Jesús aquella afirmación: los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En lo que nos advierte con claridad que no porque una persona haya sido pecadora en su tiempo, puede dudar de su salvación. Más aún, la humillación que sigue a su pecado la hace más apta para disponerse a entrar en la salvación.
En Radio Bizantina y con el auspicio de la Congregación de la Misión hemos ofrecido el Evangelio del Día. Radio Bizantina en sintonía con Jesús y los pobres.